Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Oscar y el día de hoy tenemos como invitado a César Chanamé. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás, Oscar? Qué gusto. Muy bien. Y bueno, para contarles un poquito de César, César es el papá de Rodrigo Chanamé. La otra vez entrevistamos a Rodrigo y espero que vieran su podcast. Lo vamos a dejar por acá. Bueno, como saben, Rodrigo estudia en Harvard. Bueno, César es el papá de Rodrigo, que es un estudiante de Harvard, ¿no? Entonces, y para ponerlos un poquito más en contexto, hoy por hoy, 26 de febrero de 2022, solo hay dos estudiantes peruanos internacionales en Harvard, que son Rodrigo y Jimena Luque. Entonces, son como uno en un millón, son muy, muy extraños. Por eso el día de hoy, César nos va a contar uno de los secretos de cómo es ser papá de un chico que estudia en Harvard, ¿no? La primera pregunta que quería hacerte, César, es, cuando Rodrigo estaba en secundaria, ¿pensaste que podía entrar a Harvard? O sea, ¿realmente te pasaba por la cabeza, sí, mi hijo va a estudiar en Harvard? ¿O desde cuándo empezaron a soñar, ¿no? con esta idea? Muchas gracias por la pregunta, porque creo que es una pregunta que nos permite introducir quizá el propósito, Oscar, de esta entrevista y de darla, ¿no? Que tiene como propósito orientar a los padres, porque pareciera que este tema de los chicos buenos es solo un tema de ellos, y eso no creo que sea así. El 90% seguro es su mérito, pero ese 90% necesita de un complemento que es los padres, su apoyo, su familia, su entorno, que los debe llevar a generar el clima necesario para que ellos den todo el combustible que tienen estos chicos jóvenes como tú, que te felicito por tremenda iniciativa que tienes en este Incognity Academy que lideras, y que efectivamente se necesita mucho, mucho de ese complemento. Y la segunda razón por la que efectivamente estoy muy contento de estar en esta entrevista, Oscar, es porque, lo habías dicho, para complementar el video de Rodrigo. Y yo también quiero, igual que tú, que lo vean en la página web y que puedan comparar esta visión, porque ni siquiera hemos conversado con Rodrigo de esta entrevista, porque lo que queremos justamente es este input emocional y libre, que es lo que nos caracteriza a los dos, de entender desde mi mirada y desde su mirada, que ya está en el video, de cómo se puede tener éxito. ¿Cuál es el sueño? El sueño no es que teníamos un sueño de estar en Harvard, teníamos el sueño de que yo creo que tienen cientos o miles de chicos ir a estudiar algo profundamente bueno en una universidad profundamente buena. Y ese sueño sí es de muchos años. Lo persigo yo desde mis propios estudios y creo que de alguna manera les transmití, no solo a Rodrigo, sino a mi hija Camila, el gusto por el estudio. Y eso es muy importante. Es decir, el sueño no es de una universidad X, el sueño es de estudiar, estudiar bien y que ese estudio te haga grande como persona. No que seas un super genio, sino que seas un gran profesional. Y que desde ahí yo creo que sí hay un tema a soñar, diría yo, desde que los chicos estaban en primaria y seguro con mucha más claridad desde que cuando se hicieron adolescentes y desde secundaria. Porque esto efectivamente es un tema de esfuerzo y de tiempo. Y eso es muy importante ya decírselos en esta entrevista a los papás que ojalá nos escuchen o a los chicos que nos escuchen, que efectivamente este es un tema de perseverar. Claro, entonces dirías que más que una carrera, es una maratón, ¿no? Todo eso de... Sí, sí. Alguna vez les pasé a mis dos chicos, que aprovecho también este video para mandarles mis saludos y como siempre lo hago, decirles que los amo profundamente, de que efectivamente les pasé un video del maratón. Mi padre, su abuelo, me enseñó lo mismo. En los estudios es una maratón que se adora siempre. Es decir, una maratón que es un constante amor mientras se corre, efectivamente. Ese es el gusto por los estudios. Y quizá el primer punto es, ¿cuál es el rol de los padres? Es enseñarles a amar los estudios. Pero, César, lo que no me quedó claro es desde cuándo pensaron como, oye, Rodrigo, postula a Harvard, ¿no? O sea, tienes posibilidades. En el caso de Rodrigo,
comenzó desde segundo para tercero de secundaria. Desde ese momento él quería ir más allá de una universidad nacional. El sueño comenzó desde segundo hacia adelante. ¿Okay? Finalizando el segundo, pero con absoluta seguridad, desde tercero, fue que Rodrigo comenzó a hacer su carrera por su objetivo. ¿Ok? Y eso es algo muy importante. Y es lo que yo también siempre recomiendo, desde primero y media, por último, desde segundo. Y padres que quieran apoyar a sus hijos, desde tercero como máximo. Cuarto y quinto se puede, siempre se puede, pero yo creo que mientras más antes, mejor. Yo creo que muchos papás sueñan, ¿no? Proyectamos como nuestros propios sueños o sea, yo no soy papá, pero asumo que mi papá hace lo mismo y muchos papás hacen esto, proyectan sus sueños en sus hijos, ¿no? Y hay muchos como que quieren como, oye, me gustaría que mi hijo estudie en Harvard o en MIT. ¿Qué nos podrías decir de eso? Y también de cuáles serían los primeros pasos que los papás tendrían que dar, ¿no? Hacer o aprender para que realmente sus hijos tengan posibilidades de estudiar en una universidad de ese estilo. Muy buena la pregunta, ¿no? Porque los sueños tienen que ser de los hijos. Los sueños, Oscar y papás que me escuchen, no pueden ser de ustedes. ¿Ok? Es lo que quiera él o ella, chico o chica, estudiar. Lo que nosotros los papás tenemos que ayudar siempre es a motivar, a estimular, a incentivar el gusto por los estudios. Más aún si vemos en nuestros hijos que tienen ese feeling por el estudio y les gusta. Yo soy de los que cree, y cuando la gente a mí me pregunta, ¿qué has hecho? Tú lo decías en la introducción, Rodrigo es el único chico de Harvard, y me llena mucho de orgullo decirlo, en los últimos 10 o 13 años. Gracias a Dios, ya hay, como decías tú, una joven en bioquímica, me parece que ha entrado este año, y hay una peruana, pero que estudió en Estados Unidos, otras son tres, en la última década. Y esa es una gran pregunta. Y esa pregunta cuando a mí me la hacen, ¿no? Sirios y troyanos, es decir, peruanos y extranjeros, porque eso no es un tema común, es común encontrar una aguja en un pajar. Yo lo digo diciendo lo mismo, ¿no? Primero, desmitifiquemos padres, chicos, que este es un tema de genios, no es un tema de genios. Eh, es un tema, ¿ok? De que el rol de los padres es, insisto, estimular e incentivar el gusto por los estudios. Y el otro tema muy importante es cultivar con el ejemplo, Oscar. O sea, los estudios no es porque yo quiera que estudie o porque le paga o le pague a un profesor particular, no. Los hijos, eso está ya demostradísimo en los últimos 10 años, en las últimas investigaciones de las ciencias del comportamiento, que eso tiene que ver con el ejemplo. Es decir, el ejemplo de que te guste estudiar, el ejemplo que te guste el esfuerzo por conseguir las cosas. Porque aquí ya comenzamos a hablar un poco, y seguro me lo vas a preguntar después, pero comencemos un poco. Esto no se trata de inteligencia innata, esto se trata, y seguro cuando no podemos ver los casos de los concursos o los concursantes olímpicos, podrán ser inteligentes, pero también tienen algo que es muy simple y hay que decirlo en este tipo de videos. Trabajadores, esforzados, chicos que estudian 7, 8, 9 horas diarias. No puedes hacer eso si es que no te gusta. No puedes hacer eso si tus padres no te enseñaron y no compartieron ese gusto por el tema. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo primero que tiene que hacer, es efectivamente incentivar, estimular, generar el ejemplo del estudio, del esfuerzo. Desde ahí yo creo que la inteligencia se engrandece más. Y creo que si hacemos eso, siempre vamos a conseguir efectivamente grandes logros como el tema. Porque debo también decirlo, Rodrigo no solamente ingresó a Harvard, sino Rodrigo está graduándose este año con excelentes notas. Y eso es simplemente el secreto de que es un chico
es forzado, responsable y organizado. En eso podemos asesorar a los padres, porque tienen que entender que a los hijos se les tiene que dar organización, responsabilidad y cariño para que efectivamente se estimule este proceso. Creo que hay otra cosa súper importante a mencionar aquí, y es que también pueden ser como, puedes enseñarles todo eso, pero hay unos papás que, por ejemplo, pueden, lo mismo, proyectan como sus sueños en los hijos, hacerles que estudien matemáticas, muchas matemáticas, cuando a los chicos probablemente no les gustan, ¿no? Y terminan, no sé, no termina bien eso. O cuando, no sé, les obligan a estudiar letras y les va bien en números. Entonces, siento que también por ahí no va la cosa, ¿no? ¿Usted qué puede decir de eso? Que te doy toda la razón. Efectivamente, como te decía al inicio, y ahora lo quiero recalcar, efectivamente no es el proyecto tuyo de papá, es el proyecto de tus hijos. Y en ese sentido, lo que tienes que ayudar es a descubrir qué tipo de habilidad, de inteligencia y de gusto tienen los chicos. Ya han pasado casi 20 años, querido Oscar, de que escribió Howard Gardner el libro de las inteligencias múltiples. Y está claro que hay por lo menos 5 tipos de inteligencia, ¿no? No solo la cognitiva o la matemática o la lógica, sino está la plástica, está la georreferencial o la espacial, como lo queremos llamar. Nosotros los padres lo que tenemos que ayudar es darles un menú. No interesa que tengamos plata o no, podemos crear ese espacio. Y si no tenemos la información, espacios como el tuyo creados nos pueden permitir darle información y asesoría a los padres a que puedan entender ese tema. Pero solo lo van a hacer, insisto, con un insumo original, que es querer a nuestros hijos, querer lo mejor para ellos, en el sentido de darles su libertad de ser, de crear. Eh, no es posible, y eso sí lo digo como docente, soy docente universitario hace 23 años, no es posible, me resisto a sostener que un chico a los 16 años sepa cuál es su vocación final. No es posible. Y es desde esa perspectiva en la que también es interesante universidades como Harvard, que son lo que se define el liberal arts, que no les definen una carrera, ellos la van descubriendo a medida que van encontrando sus virtudes, sus fortalezas y sus preferencias. Nuevamente, el concepto de la libertad en la decisión es clave. Tus padres te tienen que ir apoyando en ese proceso o los asesores como en Cognity que se preocupen en ese proceso. La educación es un tema de libertad, tiene que ser placentera. Eso también es algo que también se los digo ya hace muchos años a mis alumnos de posgrado. Tiene que ser lúdica y placentera. El conocimiento a los que nos gustan los estudios es placentera. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice, señor César. Y algo también de lo que habíamos conversado un poquito antes me dio mucha curiosidad, ¿no? Y por qué, o sea, yo tengo muchos amigos que están en MIT, de hecho creo que ahorita hay, bueno, habían entrado 4 peruanos en los últimos 2 años, creo. No, en las últimas épocas entraron varios, como 4 a MIT. En Stanford hay como que creo que como 6, pero en Sí, Harvard solo mucho tiempo solo estuvo Rodrigo, ¿verdad? Entonces, sí. es, ¿por qué cree que no hay tantos peruanos en Harvard, ¿no? En pregrado? Ok, mira, no hay peruanos ni en Harvard ni en ninguna de las 10 mejores universidades del mundo. ¿Ok? Pongámosle, o las 15, si sumamos más allá de Estados Unidos, universidades británicas, alguna canadiense o alguna australiana, ¿vale? No hay. Pero lo más importante en esta entrevista, decirle a los padres que eso no es porque le falte capacidad y cerebro a los peruanos o porque los peruanos no son inteligentes. Lo que ha faltado es preparación, información y oportunidad. Y eso también se asesora. Nuevamente, información, ¿ok? Preparación y oportunidad. ¿Ok? Y no es necesario que sea solo el Estado el que te lo dé. Es una combinación virtuosa que se puede lograr.
yo cuando conocí tu experiencia, que ya he felicitado y vuelvo a felicitar, es porque justamente se está creando una, llamemos, una red, un network, una comunidad virtuosa entre muchos chicos latinoamericanos que apoyan a otros, profesores ellos, jóvenes, estudiantes, que, y entre hace 2 años, que es justamente cuando, perdón, 3 años Rodrigo pasa a Harvard, se está creando que los peruanos están comenzando a acceder. Por una sencilla razón, Oscar, se la están creyendo y están trabajando para ello. Dos elementos centrales, creerse. Ya estoy diciendo, no creo, y lo digo públicamente, y se lo digo a mis amigos, a los que me preguntan este caso, qué hacer cuando asesoro, no es que se trata de ser genio, porque si no, no tendríamos nada que hacer. El binomio hijo-padre, hija, hija-padre, siempre va a ser un elemento de asesoría, información, trabajo, y justo por los estudios, que es un poco de ser inteligente, desde luego que sí, ¿vale? Y eso ya está pasando. Y tú lo acabas de mencionar. Y hay chicos en Stanford, en Harvard, hay chicos en MIT que sigue esta corriente. Esto es quizá otro elemento de por qué estoy en este video hablándole a la comunidad en general, ¿no? Y orientándome a los padres a que sí es posible y ya lo estamos haciendo realidad y tiene que continuar. Esto no es un tema de elitismo. Tendrían que haber los chicos que se preocupen. Y ojalá que en ese marco hayan empresas peruanas, empresarios peruanos y el Estado peruano que dé oportunidades. Eso sería genial. Y desde Incognity, pues que avancemos en la preparación y sobre todo que los chicos se la crean y que trabajen, porque no solo es creérsela, como siempre vengo diciendo, es trabajar intensamente en los estudios. Yo creo que eso de creársela es un punto muy importante, porque me acuerdo que, bueno, Perú, por ejemplo, en matemáticas siempre tiene gente como muy buena desde hace muchos años, ya que tiene logros internacionales muy guau. Pero, por ejemplo, no sé, Perú tiene 5 campeones mundiales, ¿no? 5 oros, Simbo. Por Ya. ejemplo, De ¿ves? esos 5, solo los últimos 2 han ido a Universidad Top, que se llama MIT, o sea, en pregrado, ¿no? Los otros han estado estudiando en San Marcos, en la Uni, Católica, por ahí, ¿no? O bueno, hay uno del cual no me acuerdo qué universidad fue, pero tampoco fue a MIT o a algo por el estilo, pudiendo ir, porque las capacidades las tenía. Creo que una de las partes es creer, y no solo los de oro, sino los de plata, y no solo ellos, sino creo que hay muchos más peruanos talentosos, no necesariamente STEM, sino de letras, que podían entrar a estas universidades, pero que no lo hicieron por el hecho de mitificarlo mucho, ¿no? Del mito de, oye, es Harvard, ¿no? El, creo que es algo de lo que ya he hablado en varios podcasts, que es el síndrome del impostor, ¿no? Que es como, Exactamente. no es para mí, es como para los mejores. Pero creo que también una cosa súper importante que también siempre hablo en el podcast es como, hay que intentarlo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, no creo que no se pierde, o sea, lo que se puede ganar es tan grande y lo que se pierde no es ínfimo, que siempre se debería intentar, ¿no? Si es que se cree ardientemente de que estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿no? Totalmente, ¿no? Creo que reafirmas lo que intento dejar claro en esta mesa, de que efectivamente es creérsela, pero con base y con trabajo. He visitado varias veces a mi hijo al inicio de su carrera en Canadá y luego en Harvard, y lo que yo constato como profesional y sobre todo como docente universitario en estas 2 décadas, formando decenas de promociones de estudiantes, es que lo que he visto en la universidad, esa gente joven, súper normal, no creamos que hay nerds, no, súper normal, pero todos muy inteligentes en el sentido de todos muy trabajadores y organizados con su quehacer estudiantil, ¿vale? ¿Qué significa ser organizado y trabajador? Estamos hablando que estos muchachos, en general, y eso es lo que hace realmente, Oscar, buenas a las universidades, sus estudiantes, su capital humano. Chicos que trabajan estudiando,
40 mínimo, 50 mínimo, 60 horas a la semana. Ahí quiero hacer una reflexión a los padres. ¿Cuánto trabajamos los padres por un contrato laboral? 40 horas. Es lo que dice la ley. Algunos de nosotros trabajamos más, ¿vale? Estos chicos de 17, 18, 20 trabajan mucho más estudiando. Como te digo, contabilizadas 60, 50, 70 horas a la semana. Hacen que su cerebro se ejercite y se vuelven inteligentes o mucho más inteligentes de lo que son. Es esfuerzo y trabajo. Y eso es lo que creo que como padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a hacerlos responsables, trabajadores, comprometidos. ¿Eso cómo se logra? Bueno, tenemos que informar a los padres de todos estos temas. Esto que estoy diciendo no es lo que se me está ocurriendo, Oscar. Hay investigaciones psicológicas en el campo de la psicología social, educativa, que demuestran científicamente que lo que digo son los secretos y por lo tanto se puede asesorar a las familias en ello. Señor César, y también yo siempre escucho no sé si esto es un poco conformista, al menos y no, pero o también en parte es porque algunos papás quieren que sus hijos sigan estando en casa o cerca de ellos, ¿no? Que muchos de los papás y los chicos terminan, o sea, con con mucho potencial, terminan optando por estudiar en universidades locales, teniendo un perfil que sí da para una buena universidad, ¿no? Esperando a que en la maestría o en el doctorado se vayan a estudiar a un Harvard o un MIT, ¿no? A una universidad de ese estilo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia, no? O sea, ¿realmente es tan diferente estudiar el pregrado de una maestría en estas universidades? ¿Cuál es la diferencia y qué opina de postergar este sueño, ¿no? Eh, muchas gracias por la pregunta. Eso sí tiñe a dos tipos de papás. No es que uno sea mejor el otro. Dos tiños de papás, de mamás, que son distintos, ¿no? Yo te decía al inicio de esta entrevista que agradezco, que uno de los elementos centrales de ese binomio de apoyo es creer en la libertad de decidir de tu hijo y en la libertad de que él es su carrera, es su vida y tiene todo el derecho de volar. Y tú como padre, apoyar. Hay algunos que vuelan más rápido que otros, ¿vale? Pero no es nuevamente cuando yo, papá, quiera, es cuando las capacidades de mis hijos están suficientemente logradas para que se impulse. Estoy muy de acuerdo con tu pregunta y con el respeto. Yo tengo estudios en el extranjero y con el respeto que me merecen mis propias alma mater como universidades, como las top 10, tenemos que decir que no hay punto de comparación de si un hijo tiene capacidad, tener que esperar al posgrado para y no ir al pregrado. Definitivamente, y en el caso concreto de Harvard, insisto, con el respeto que se merecen los estudios de posgrado, Harvard College, que es un tema que muy poca gente no diferencia, de Harvard University, son dos cosas muy distintas. Harvard College es la crema innata de todos los jovencitos que son súper estudiosos. No quiero decir genios, porque justamente en esta entrevista quiero desmitificar, solo van gente, mentira. Van gente, chicos que han estudiado fuerte, muy fuerte, desde que comenzaron sus estudios primarios, seguro, ¿vale? Y que se prepararon por un sueño, y que su sueño los hace mirar hacia adelante y tener el esfuerzo. Ok, entonces, sí, por supuesto que desde el pregrado se tiene que... Viene la gran pregunta quizá, ¿no? El tema económico, que seguro en un momento más lo conversaremos, pero yo creo que es muy importante rescatar. El otro tema es, ay, mi hijo estará pequeño. Ay, es que lo que en mi experiencia lo tengo súper claro, los chicos maduran enormemente y te dan unas alegrías
inmensas de ser unos jóvenes, porque no son adultos, sino son unos jóvenes maduros. ¿Ok? Que se entienda bien esta frase. Jóvenes maduros. Siguen siendo jóvenes, se divierten bien, pero son súper responsables. Han tomado lo que alguna vez, hace muchos años, un cura me dijo, han tomado, ¿ok?, el destino de su vida en sus propias manos. Y nosotros los padres apoyamos, soportamos es mantenemos, motivamos, queremos. Eso es muy importante justamente para que nuestros hijos sigan creciendo. Y es muy bueno. La verdad es que estoy gratamente orgulloso de que esto haya funcionado tan bien. Genial. Señor César, y también hay una pregunta que suele pasar por la cabeza de los papás, creo, y es súper interesante, y es justo lo que estaba mencionando hace un ratito. ¿Y qué hay con el tema económico? Por un lado, el cómo voy a pagar Harvard. Debe estar como 70, $80,000 al año y solo, no sé, solo para un millonario, algo así. Y por otro lado, los gastos de todo lo que mencionamos antes, ¿no? De hacer que nuestros hijos, de que los hijos experimenten, ¿no? Mostrar las diferentes áreas de conocimiento que existen para que ellos puedan descubrirse. Por ejemplo, no sé, a lo mejor requieren profesores particulares, profesores especialistas que son difíciles de conseguir, o diferentes tipos de gastos. El proceso de aplicación en sí que puede ser un poco caro, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede afrontar esto, ¿no? A ver, es una pregunta bien interesante cuando veo muchos padres que en vez de comprar una casa suficientemente buena y moderna, se endeudan sobremanera en una casa más grande, ¿ok? Lo cual es bueno, no lo estoy criticando. Lo que sucede es que estoy haciendo este primer comentario, o un auto, cuando no se han dado cuenta, y eso es parte también de informar, asesorar a los padres en este proceso, de que no hay mejor inversión. Todos ya sabemos, hay 4 o 5 premios Nobel en los últimos 20 años de lo que es lo que le llamamos el capital humano. O sea, no hay mejor inversión que la educación. Eso está clarísimo. No tiene los más altos retornos, hablando en términos económicos financieros, la educación, y sobre todo la educación de calidad, sobre todo la educación de ir a las mejores universidades del mundo. Y cuando digo eso, no me estoy refiriendo, Oscar, solo a las 10 superuniversidades, sino quizá a las primeras 100 universidades, donde las oportunidades se amplían. O sea, ¿por qué no pensar que mi hijo vaya a estudiar ingeniería a Seúl, a Corea? ¿Por qué no pensar que no vaya a estudiar ciencias biológicas a Australia? ¿Por qué no pensar que se vaya, incluso hoy día hay 3, 4 universidades chinas? ¿Por qué no pensar? ¿Por qué no pensar a Londres? ¿Ok? Esto que estamos hablando hoy día, ya desde un modelo de política pública, hasta podría ser el gatillo de decirle a Pronavec, ¿ok?, de que amplíe su área del tema, porque hay chicos peruanos que pueden ser muy bien acompañados con sus padres y asesorados por entidades como la tuya, asociaciones como las tuyas, que pueden ser esa lógica súper proactiva de influenciar. Por lo tanto, cualquier sol que se pueda meter sobre todo en chicos estudiosos, chicos responsables, insisto, siempre estoy definiendo trabajadores. ¿Okay? Yo creo que cuando alguien me dice, ¿qué tengo que ver? Mi hijo, yo creo que es inteligente, ¿qué tengo que ver? ¿Cuántas horas le dedica al estudio? ¿Una hora? ¿O está metido estudiando placenteramente, desarrollando conocimiento? Por lo tanto, lo económico no está. Pero hay otro comentario adicional. En las universidades más ranqueadas hay algo que también informarle a los padres, y eso es parte también que podríamos asesorar, complementar, informar. En esas universidades, los fondos de investigación, de desarrollo y de ayudas económicas existen.
En algunos casos te pagarán el 100%, en algunos casos te pagarán el 80%, en algunos casos te pagarán hasta el 50% si tu hijo es realmente bueno. La pregunta que siempre me hago como economista es, ¿por qué no hacemos muchas veces este valor económico si ese 50% es igual o hasta a veces menor de pagarles la universidad acá en el Perú en varias de las universidades privadas? Y con mayor información podríamos comparar qué le puede dar en calidad educativa esta universidad versus la otra. Y algo mucho más importante, El salario. cómo lo puede catapultar en su vida futura a nivel profesional. Y no solamente porque vive en el extranjero y Perú tiene problemas, no, en una mirada global. Todos queremos hijos grandes ciudadanos, grandes profesionales, muchos empresarios o muchos científicos. Bueno, ¿por qué no dar eso? Cuando haces tu análisis económico, costo-beneficio, realmente es impresionante apostar todo sol que vaya en ese. Creo que una cosa que podríamos recalcar aquí es que en el caso de Rodrigo, Harvard es una universidad inline, ¿verdad? Sí, yo creo que ya hay en tu Facebook y en tu página web han habido videos que han revisado qué significa o lo que se llaman universidades ciegas. ¿Ok? Son este tipo de universidades, que es una cosa que también hay que comentar, son este tipo de cosas donde separan lo académico de lo económico, ¿vale? Y primero evalúan fuertemente tus competencias y tu perfil y tu proyección como profesional, ¿vale? Y sobre eso, si ellos consideran que tú eres el perfil que hay que ayudar, realmente después abren el sobre económico, para el cual tú has entregado toda tu información de forma transparente, que eso también tiene todo un protocolo de entregarla, que eso también es parte también del apoyo al binomio hijo-padre o al binomio familia. Y sobre eso calculan y ven cuánto es lo que tú tendrías que complementar los estudios, ¿vale? Y ese es un tema muy importante y eso es ayuda. Cuando tú mencionabas al inicio que hay 4 chicos en Stanford, 4 chicos en MIT, 2 hay en Dartmouth, ya hay chicos ahorita, no pensemos que todos son, disculpen el término, gente con dinero. No, señores, hay de todos los niveles, ¿vale? Y eso es lo que realmente tenemos que seguir esforzándonos para que esta base, esta masa de buenos chicos peruanos, pues puedan tener un desarrollo profesional más. Creo que este video intenta justamente motivar a eso. Sí, creo, si un mal no me acuerdo, creo que todos los chicos peruanos internacionales que están en MIT ahorita les dieron Fulbright. Y Fulbright quiere decir que, o sea, es como la beca completa, ¿no? Entonces sí, creo que sí se puede. Por otro lado, también le estaba preguntando para algunos papás puede resultar muy caro, extremadamente caro todo este proceso de admisión, ¿no? Depende, evidentemente depende de la realidad económica de cada familia, ¿no? Pero, por ejemplo, pagar $80 por cada aplicación, ¿no? Y no sé, cómo postular a 10 universidades, dar el SAT, dar el TOEFL, y bueno, muchas otras cosas más, por ejemplo, los extracurriculares que se tienen que realizar y todas esas cosas pueden terminar siendo como demasiado caros. Entonces, ¿qué se puede hacer en ese caso? O sea, ¿qué puede hacer una familia que económicamente no puede afrontar esto? ¿No? A ver, efectivamente no es un tema que fácilmente se pueda resolver, pero yo creo que aludo en esta pregunta tuya a que, insisto, a que no hay mejor inversión de poner para este tema, y es muy importante, que efectivamente cuando uno dice, y tú me preguntabas, en qué momento se debe comenzar a preparar? Y yo te decía, bueno, desde primero o desde segundo. Preparar, preparar significa que estudie, que sea un excelente alumno, que vaya a olimpiadas, que concurse, ¿okay? Que haga deportes, que haga actividades extracurriculares. Una de las cosas que siempre también comento es, mis hijos han estado tan ocupados siempre que nunca
yo he dicho que la adolescencia de mis hijos ha sido difícil. Yo creo que han estado tan llenos de cosas que efectivamente ha funcionado perfectamente, ¿vale? La relación. Pero así como hay que preparar a los chicos, el padre también comienza a ahorrar desde primero. O sea, nuevamente es un tema de binomio, ¿ok? Es un tema de asesoría, es un tema de que el papá también tiene que ir a charlas de asesoría y de información y tiene que, así como lo puede acompañar a su hijo los sábados al torneo de fútbol, pues tiene que comenzar a leer internet. Ah, es que yo no sé inglés. Pues papá, aprende inglés o lee inglés. Haz tu esfuerzo. Esto es un binomio, ¿ok? Y tiene que comenzar a trabajar con él. Ahorrará. Y como te decía, pues postergará comprar un auto de segunda y no de primera. Y si no tiene, comenzará a ahorrar. Efectivamente, es 60, 80, pero yo no creo que no sea imposible. Y en este tema estamos hablando efectivamente que sean papás que de alguna manera generen ingresos, porque lastimosamente no tenemos un país, un aparato estatal que efectivamente pueda subsidiar en los casos que amerite este tema. Pero no es imposible. Cuando tengas esta mirada de mediano plazo, 4 o 5 años de apoyo, pues eso se comienza, ¿no? Y no tiene que ser en todos tus hijos, ¿no? Está obvio, ¿no? Hay perfiles, hay unos chicos que ya se proyectan desde muy pequeños, entonces hay que apoyar desde ese proceso. Sí, sí. Ahora, más bien, con respecto a la pregunta, antes que se me vaya, que le iba a hacer es de, hablando, usted mencionaba que sus hijos están ocupados todo el día bueno, no sintió la adolescencia como otros papás, es un buen hack, ¿no? Pero ¿en qué actividades extracurriculares estuvieron sus hijos? Pues, porque en el proceso de aplicación para Estados Unidos siempre como que te dicen los extracurriculares, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron los extracurriculares de Rodrigo o de Camila? Ok, a ver, los chicos siempre tuvieron una motivación por los estudios, eso es claro, ¿verdad? Central, ¿ok? Y esto viene incluso de mi padre. Y mis hermanos no me dejarán mentir que mi padre y mi madre siempre nos pusieron vacaciones útiles. Nosotros salíamos bien en el colegio. Discúlpame el publicher. Nosotros, los 5 hermanos, éramos buenos alumnos en el colegio. Y uno de los grandes secretos es que papá y mamá nos ponían vacaciones útiles. Siempre. Yo siempre tuve vacaciones útiles. ¿Ok? Eh, esa misma lógica yo apliqué cuando crié a mis hijos. Siempre tendrían que estar ocupados. Ok, multitask, porque cuando mis hijos nacieron, yo ya había leído a Howard Gardner, al profesor de psicología de Harvard de las inteligencias múltiples. Entonces, en el caso mío, siempre los chicos han estudiado y han practicado deportes y han practicado un poco de música y han practicado un poco de literatura. Siempre los hice leer. Ah, verdad, me estoy olvidando. Pueden ser matemáticos o biólogos, ¿vale? Y esa es otra recomendación. No es que mi hijo no deja el videojuego y no juega. No, no, no. Es que si tu hijo ve que tú eres el que ve más televisión en la casa, papá, mamá, no pretendas que tu hijo, o sea, si tus hijos te ven que tú lees, si tus hijos que ven que escribes, se dan cuenta que el modelo es un binomio. Esa es mi tesis acá. ¿Ok? Los hijos van a aprender y les va a gustar y van a admirar, van a respetar y admirar. Entonces los chicos tenían multitareas. Rodrigo practicó básquet de alta competencia, jugó en la liga de su colegio, ¿ok? Practicó robótica desde muy pequeñito. Camila practicó violín en el colegio italiano donde estudiaba. Y en fin, hacían sus actividades y nunca estaban presionados, las hacían. Y eso efectivamente va generando lo que insisto, inteligencias múltiples, la inteligencia plástica, la inteligencia social, la inteligencia emocional, la inteligencia lógica cognitiva. Hay que avanzar un poco eso. Y los papás tienen que estar ahí. Sí. Más bien, señor César, usted que tiene bastante experiencia en cuanto a los diversos tipos de países, las universidades, ¿no? ¿Qué nos podría comentar de cómo es de diferente es armar el perfil para una universidad, no sé, británica, una canadiense o una estadounidense, ¿no? ¿Qué es lo diferente en cada una de estas, ¿no? Porque el proceso no es el mismo, ¿no? Lo que te piden tampoco es el mismo. ¿Y cómo afrontar esto? Muchas gracias por la pregunta. Mira, yo he estudiado
efectivamente en Europa, en Estados Unidos y en América Latina por curiosidad, ¿vale? Siempre fui un chico curioso y eso de alguna manera se los he transmitido a mis hijos. La curiosidad por los estudios, por el aprender. Eso a mí me llevó a, porque a mí no me ayudó mucho, estaba más solo, es a informar, ¿vale? Y después me dice, profesor, y he seguido. O sea, a mí el amor por la universidad es infinito. Yo te comentaba en una conversación anterior que tengo una vocación, siento y lo expreso, es una vocación docente muy fuerte, ¿no? Y esta entrevista intenta justamente tener ese mismo proceso. Que ojalá me vean los máximos padres para que su camino en apoyar a sus hijos se acorte a lo que yo he podido avanzar, que se acorte con asesoría, con información, con charlas. Yo llano a brindar todo este apoyo. Muy bien, en esa búsqueda incesante de universidades, ok, yo he podido sostener que efectivamente, y soy lo que sostengo, que en los 5 continentes, ¿vale? Se pueden encontrar muy buenas universidades. Vamos a referirnos a 3 modelos anglosajones que creo que son muy importantes, que es el americano, el británico y el canadiense. ¿Cuáles son las diferencias? Yo creo que en calidad encontramos el mismo nivel. Y la mayoría, cuando comenzamos a revisar, eso también le podemos apoyar a los padres, ¿no? A revisar distintos rankings, como tú sabes, y yo, que nos dedicamos a esto, podemos encontrar 5 rankings distintos. Cada uno tiene sus lógicas y su... Pero cuando hacemos el trazado de los rankings, de 5 rankings distintos, vamos a encontrar que siempre vamos a encontrar unas 5, 6, 7, 8 universidades británicas, otras 20 universidades norteamericanas, unas 7, 8 universidades canadienses, unas 2, 3 universidades alemanas, unas 2, 3 universidades suizas, 3, 4 universidades francesas, ¿ok? 2, 3 universidades australianas y ahora, últimamente, 2, 3 universidades japonesas y últimamente 2, 3 universidades chinas. Entonces el abanico es grande para un montón de profesiones, ¿ok? Entonces es un tema de asesoría, de los gustos de los profesores. ¿Qué se necesita? Horas de revisión. Y otra cosa, que los chicos vayan en esa revisión junto con los padres encontrando cuáles son los gustos. Y si hay necesidad y posibilidad de ser asesorados o informados, pues justamente se están creando los espacios como Incogniti que están intentando ayudar a ello. Y por lo que entiendo, ya tienes bastantes logros de poder ayudar a acceder a más jóvenes. Sí, gracias por eso. Sí, de hecho hay un par de chicos que han tratado súper buenas universidades. Ya estará saliendo en la página de Instagram. Pero, la pregunta un poco dio más por el lado de, o sea, por ejemplo, ¿no? Los británicos te piden cosas muy académicas, específicamente, a veces te piden como un puntaje en el bachillerato internacional muy específico, ¿no? Te dicen como que tienes Vale. En requisitos, vale, claro. requisitos. Sí, exacto. Los canadienses también más o menos van por la onda del mismo. No es como que excluyente, pero también te da facilidades. El caso estadounidense con los famosos curriculares, con los ensayos, con el SAT, el ACT, el TOEFL, las cartas de recomendación. Entonces son como un poco muy diferentes, ¿no? El caso británico muy académico, el caso estadounidense es como muy así de varias cosas, mucho más complicado de entender, creo. Y el caso canadiense que es un poco similar al británico, sin llegar a ser igual, porque tiene sus cositas igual, pero como un chico que todavía no sabe, no, o sea, no ha decidido como, oye, si quiero estudiar a Estados Unidos o quiere estudiar a Reino Unido, ¿cómo puede armar un buen perfil, ¿no? para entrar a esas universidades, ¿no? Muy bien. Excelente punto, lo respondo. Lo primero es informar. Informarse. Informarse significa horas. O sea, si en mi caso personal yo podría decir, y en el caso de mis hijos, deben haber sido cientos de horas dedicados
a averiguar, informarse. Eso es parte de la asesoría, ¿vale? Pero yo quiero marcar que en esas cientos de horas de información, por eso siempre hablo de la perseverancia, el trabajo, la responsabilidad, en esas horas, cuando hay interés, desde luego, en esas horas, primero tú tienes que llegar a decir, ¿por qué me gustaría la Universidad Nacional de Australia? Hay muchas razones. Porque si nos vamos de frente, Oscar, al tema de los fetiches, yo quiero MIT o yo quiero Chicago, lo que quieran, no, no tiene mucho sentido. Esto baja y eso es parte también de la asesoría y de la información que uno puede brindar. Efectivamente, tienes las unidades. ¿Por qué quieres ir a estudiar a Oxford o por qué no estudiar física en Berkeley? ¿Ok? Puede ser por los profesores, puede ser por los proyectos de investigación, puede ser que a los 15 años ya hayas entendido que tu gusto es por la física y entiendas dónde está y quieres trabajar temas de energía nuclear y quieras ir a una universidad que tenga el acelerador. Pero esa es información. Ok, lo que estoy tratando de decirle a los padres de primero tienen que ubicar con el gusto y la libertad de sus hijos con muchísima información, dónde, ¿vale? Y en función de ese dónde, si a mí me gustaría, por ejemplo, a mí en todo este tema del COVID, en el que he trabajado y conozco y puedo referirme un poco, Imperial College en London ha sido uno de los bastiones de producción científica, ¿ok? Si hay un chico que quiere estudiar medicina o ciencias biológicas o ciencias de la salud, pues Imperial College es un tema. Seguro mucha gente ni siquiera lo conoce. Pero es un monstruo Imperial College. Pues se llama college. No es universidad. O como en algún momento, creo que en uno de tus videos decía, pero es instituto por MIT, ¿no? Es Sí. instituto, eso no es universidad. Pura ignorancia. Esa ignorancia se resuelve asesorando, informando, ¿ok? Con los asesores que efectivamente participan de estos procesos. Entonces, después de eso, ya viene, y muy buena pregunta, tienes que hacer una estrategia. Si has decidido Imperial College, o si has decidido ir a Australia, o si has decidido, por ejemplo, ir a Canadá, pues Canadá premia mucho las notas del colegio. Entonces tú vas a comenzar a trabajar una estrategia potentísima de sacar en nuestro sistema de vigencia 20 en todos los cursos. Si es que quieres ganar, porque eso están premiando, ¿ok? Si te quieres ir a universidades o a college de artes liberales donde necesiten que sepas mucha matemática, pero también sepas escribir muy bien y temas, pues tendrás que prepararte. Por eso es que decíamos al inicio que cuando más antes comiences, es mejor. Porque esto, y hay que decirlo muy claro, esto comienza 3 años antes. ¿Ok? Pues no es 3 años antes, porque a mí, papá, disculpen el término, quiero ser muy coloquial, porque a mí me da la gana, no. 3 años antes, si es que quiero que mi hijo haga su sueño, porque a él le gustaba ya estudiar y ser bueno. Y eso ya lo sabes de cuando tu hijo ya está en tercero. Pero claro que sí, y hay que apoyarlo, y hay que asesorarse. Señor Pester, y mirando en retrospectiva, ¿no? Ahora ya todo ha salido bien, Harvard y todo, pero mirando el pasado, ¿qué cosas le hubiera gustado cambiar, ¿no? ¿En qué cosas se equivocó o se equivocaron, ¿no? Y qué hubieran hecho diferente, ¿no? Básicamente. Es bien difícil definir que son errores, ¿no? Yo diría más bien son eh, situaciones involuntarias por el desconocimiento. O sea, y cuando estoy pintado acá, sentado contigo en esta entrevista, mi objetivo central es, a partir de esta experiencia, evitar que otros padres puedan hacer el camino más largo. ¿Okay? Y eso permítame aquí, que esto seguro me van a escuchar muchos padres y jóvenes profesionales, hasta antes que caiga el muro de Berlín, ¿vale? Seguíamos en las miradas de izquierdas, derechas, y el Perú anacrónicamente sigue discutiendo esos temas, este, oeste, capitalismo, el tema. ¿Por qué me quiero referir a eso? ¿Ok? Por la sencilla idea de que estamos pegados a marcadores al tema.
Hasta que llegó un premio Nobel que se llama Paul Krugman, que escribe un famoso libro, Economía y Geografía. Y es la base, ¿ok?, de decir que hay muchos caminos para llegar a Roma. Y esa es la idea central. No es que hay un camino de éxito, no, hay muchos caminos para llegar a Roma. Pero la diferencia es que hay algunos más largos y hay unos más cortos. Hay unos más ineficientes y hay unos más eficaces. Cuando tú estás bien asesorado, cuando tú estás bien informado, cuando tú haces esas cosas y trabajas, tu camino puede ser más eficiente. ¿Ok? En ese sentido, efectivamente, a mí me faltó, a pesar que sostengo el día de hoy en tu entrevista que hicimos mucha investigación y digo y me saco el sombrero, Rodrigo hizo, mientras sus amigos estaban pensando en el viaje de promoción, estaban en la fiesta, Rodrigo estaba haciendo sus ensayos, Rodrigo estaba trabajando, ¿vale? Y eso hay que decirlo con claridad. Por eso es que me siento profundamente orgulloso por mi hijo. Trabajaba, trabajaba, planificaba, desarrollaba. Aún así nos faltó información. ¿Ok? Aún así nos faltó quizá, por ejemplo, que él participe en distintas olimpiadas escolares, que no lo habíamos visto seguro en su momento, a pesar de que él participó en la Olimpiada Mundial de Robótica y estuvo muy bien y fueron los campeones nacionales de robótica y que creo que eso ha sido un valor muy importante. Entonces, siempre a más información y esa información se pueda resumir en una red como la que estás avanzando y que va muy bien, creo que va a ser mucha de ayuda. ¿Ok? Yo creo más bien eso, es siempre se pueden encontrar caminos más cortos. Y una de las cosas, por ejemplo, que me hubiese gustado que mis hijos tengan esa Cognity, cuando ellos postularon, todavía no existía, que justamente están juntando a chicos jóvenes profesores, te estás generando un modelo de conocimiento no solo nacional, sino latinoamericano, que yo creo que es súper valorable y que efectivamente desde ahí pueden ayudar mejor a los chicos. Bueno, muchísimas gracias. Wow, creo que hemos conversado muchos temas súper importantes y creo que los papás deben haber estado como reflexionando durante todo este podcast, ¿no? Han estado como, esto sí me pasaba a mí, o bueno, qué buena idea, o qué buen tip. De verdad, señor César, le agradezco muchísimo por todo lo que hemos conversado. Y chicos, espero, bueno, chicos, papás y chicos, los que nos escuchan, espero que hayan aprendido algo el día de hoy y nos vemos en el próximo. Muchas gracias de nuevo.